Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, martes 2 de diciembre de 2025. La sentencia de Putin. Europa, ustedes se retiraron. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy tenemos una declaración explosiva que define el futuro de la guerra. Justo antes de reunirse con el enviado de Trump, Stephen Witkoff, Vladimir Putin dictó tres realidades innegociables que Europa y Kiev deben aceptar si quieren la paz. Europa, el gran obstáculo. Descubrimos por qué, según el Kremlin, Europa está completamente excluida de las negociaciones. No los expulsaron, sino que ellos mismos se retiraron, porque su única agenda es la guerra y la ilusión de derrotar a Rusia. Analizaremos por qué Putin afirma que Europa está obstaculizando directamente el plan de paz de Donald Trump y cuál es la advertencia de represalia masiva si no cambian de rumbo. Las realidades en el terreno, Kupiansk y Pakrovsk. Luego Putin nos revela los detalles militares que respaldan su ultimátum. ¿Qué significa realmente la caída de Pakrovsk, Krasnoarmeysk, que Putin describe como el trampolín para toda la operación? Y veremos cómo Putin desacredita a Zelensky al asegurar que sus tropas controlan completamente Kupiansk, mientras un gran grupo de 15 batallones ucranianos han quedado cercados. La realidad del frente ha invalidado la resistencia de Kiev. Y hablaremos de la sentencia marítima final. Ya verán ustedes cómo estábamos por el buen camino de la información. Y por último, la confirmación más dura. Putin clasifica los ataques contra petroleros como piratería y confirma que la solución más radical ya está en marcha. Rusia ampliará el alcance de los ataques con toda la infraestructura portuaria y los buques de terceros países. El objetivo es claro: aislar a Ucrania del mar permanentemente. Hoy desmantelaremos el mensaje completo de Putin, que no es una negociación, sino una declaración de los términos finales del conflicto. Así que comencemos con este análisis, pero antes quiero dar las gracias a Marco Bonda, Agustino Bonfanti, Javier Garizábal y Antonio Domene. Muchas gracias por sus contribuciones, don Antonio. Ese café es en su honor. Vladimir Putin eligió el momento previo a su reunión con el enviado especial de Donald Trump, Witkoff, para transmitir claramente su postura sobre la situación en Ucrania. Sin duda, sus palabras serán transmitidas al presidente estadounidense, quien se traducirá en instrucciones claras y específicas para las negociaciones ahí. Ahora, ¿por qué Europa guarda silencio? Antes de sus conversaciones con Witkoff, Putin se dirigió a la prensa. Le pidieron que explicara por qué las conversaciones para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania se llevan a cabo no con Europa, sino con Estados Unidos. ¿Por qué los europeos guardan silencio y se les margina del proceso de resolución? Los europeos no se han callado, señaló Putin. Están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero nadie los excluyó. Se retiraron, cortando abruptamente el contacto con Rusia. Fue iniciativa suya, enfatizó el presidente. La razón es simple. Europa quiere la guerra con Rusia. Y cito, la idea de infligir una derrota estratégica a Rusia es popular allí. Y, al parecer, aún viven en estas ilusiones. Aunque lo tienen claro, comprenden que fue hace mucho tiempo que no pudo haber sucedido. Aceptaron sus ilusiones en aquel momento, pero no pueden admitirlo, no quieren hacerlo. Se apartaron de este proceso, eso es lo primero. Ante los éxitos de Rusia, que naturalmente les desagradan, los europeos han comenzado a obstaculizar los esfuerzos de la actual administración estadounidense y del presidente Trump para alcanzar la paz mediante negociaciones, enfatizó Putin. Ambos han rechazado las conversaciones de paz y están obstaculizando los esfuerzos del presidente Trump. Europa no tiene una agenda de paz, está del lado de la guerra, incluso cuando supuestamente está tratando de hacer algunos cambios a las propuestas de Trump.
Así que, dice el presidente, lo vemos claramente. ¿Mm? Todos los cambios desde el lado europeo tienen un único objetivo: bloquear por completo el proceso de paz, afirmó Putin. Plantear exigencias que son absolutamente inaceptables para Rusia. Por lo tanto, si Europa quiere volver a la realidad, a la luz de la situación actual que se está desarrollando sobre el terreno, debe de dar el primer paso. Putin reiteró que Rusia no tiene intención de entrar en guerra con Europa. Esto se ha afirmado cientos de veces en el Kremlin. Sin embargo, si Europa decidiera repentinamente luchar e iniciar una acción militar, Rusia está preparada para ello de inmediato, declaró el presidente. Y cito palabras de Vladimir Putin. Pero si Europa entra en acción de repente, no es Ucrania donde estamos actuando quirúrgicamente. Si Europa entra en acción, podría surgir rápidamente una situación en la que no tendremos con quién negociar. Hay que poner mucha atención a lo que él dice acá. Actuando quirúrgicamente en Ucrania. En Europa, basado en estas palabras de Vladimir Putin, no va a haber un ataque quirúrgico, va a haber un ataque de destrucción masiva. Y lo peor de todo es que no va a haber con quién negociar. Rusia solo permite que los europeos regresen a las negociaciones si consideran las realidades del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por ahora, Europa se ha retirado del acuerdo ucraniano. Sus representantes no tienen una agenda de paz y actualmente obstaculizan los esfuerzos de Estados Unidos por alcanzar un acuerdo, reiteró el presidente. Y en esto Putin tiene razón. Aunque el acuerdo de Trump quizás esté amañado, quizás sea una trompa, pero incluso esto los europeos no dejan que trabaje bien. Ahora, esa exclusión de Europa y la agenda de guerra, ¿no? En este segmento, Vladimir Putin se dirigió a la prensa justo antes de su reunión con Stephen Witkoff, enviado de Trump, y explicó la marginación de Europa en las negociaciones de paz. Exclusión culpable, ¿no? Putin niega haber excluido a los europeos. Afirma que ellos mismos se retiraron al cortar abruptamente el contacto con Rusia. ¿El motivo? Pues que Europa quiere la guerra. Sigue aferrada a la ilusión de infligir una derrota estratégica a Rusia. Algo que pues ya podemos saber que ya no es posible. Esa obstrucción a la paz. Putin acusa a Europa de obstaculizar los esfuerzos de paz de la actual administración estadounidense y del presidente Trump. Así como digo yo, aunque sean amañadas estas ofertas de paz de Donald Trump, incluso a eso ellos obstaculizan. La táctica de bloqueo, ¿no? Las modificaciones europeas a las propuestas de Trump tienen el único objetivo de bloquear por completo el proceso de paz y plantear exigencias, pues, absolutamente inaceptables para Rusia. Esa advertencia de guerra, Putin reitera que Rusia no quiere la guerra con Europa, pero advierte, Europa escucha. Si Europa decide luchar, podría surgir rápidamente una situación en la que no tendremos con quién negociar, lo que implica una respuesta militar total, de gran envergadura, y no quirúrgica, porque Europa no es Ucrania. Condición para el regreso: Europa solo puede volver a las negociaciones si acepta las realidades del conflicto. Es decir, las nuevas fronteras, ¿verdad? Ese es el papel del timing, ¿no? Del cronómetro. Mensaje a Witkoff, ¿no? Aquí debemos de enfatizar que Putin hace estas declaraciones justo antes de reunirse con Witkoff. El objetivo principal es definir la narrativa para Trump. Rusia está dispuesta a negociar, pero Europa es el obstáculo. Esto fortalece la posición de Trump como el único pacificador viable y justifica por qué Witkoff debe ignorar las demandas europeas. Europa, el bloqueador de la paz. La agenda de guerra, ¿no? La narrativa de Putin es que Europa está impulsada por una agenda de guerra basada en la ilusión de una derrota estratégica. Esto explica por qué el eje de negociación se ha movido a Washington-Moscú. Las exigencias inaceptables que Europa está planteando, probablemente la retirada total rusa, la devolución de territorios, etcétera, todas estas
puestas de comedia que hace Kaja Kallas, que ahora se le considera la mejor comediante eh, de Europa. Cada vez que sale a hablar esta señora, dice una sarta de ignorancias que sale mejor pensar que ella es una comediante y no una diplomática tan alta. Bueno, es que se me escapan las palabras de definir esta señora. Bueno, son vistas por Putin simplemente como una táctica para sabotear a Trump. La advertencia de no negociar, la escalada total, ¿no? La advertencia de Putin es la más seria. Si Europa entra en guerra, la respuesta no será quirúrgica como en Ucrania, sino tan masiva que no habrá con quién negociar. Este es un mensaje de disuasión nuclear o militar total, diseñado para frenar cualquier intento europeo de intervenir directamente o de frustrar el acuerdo de paz con la fuerza. La condición para regresar es aceptar la realidad. La única puerta que Putin deja abierta a Europa es que acepte las realidades del conflicto, es decir, las ganancias territoriales de Rusia. Esto es una demanda directa para que Europa capitule diplomáticamente ante las nuevas fronteras de facto antes de poder participar en cualquier mesa de negociación futura. Ahora, hablemos de las realidades en el terreno, las realidades en tierra, ¿ok? ¿Qué está sucediendo mientras tanto sobre el terreno? Tal como Putin recordó a los europeos. Los periodistas pidieron al presidente que explicara la importancia de Pakrovsk, Krasnoarmeysk, recientemente liberado por las fuerzas rusas. El fin de semana pasado, el presidente visitó uno de los puestos de mando, donde lo recalcó, esto lo hablamos en el video anterior. Pakrovsk reviste una importancia especial, algo que atribuyen tanto la parte ucraniana como las Fuerzas Armadas rusas. Esta ciudad no es simplemente una importancia de infraestructura conectada a toda una red logística regional, como lo explicó Putin, sin mencionar las bases secretas que tenía ahí la OTAN, pero ya confirmado por el Driscoll, ¿verdad? Lo principal es que este es un buen trampolín para resolver las tareas planteadas al inicio de la operación militar especial. Eso es todo. Desde esta cabeza de puente, el ejército ruso tiene fácil acceso a cualquier dirección que el Estado Mayor considere más prometedora. Por ello, la parte ucraniana siempre la ha considerado a una prioridad en la RPD. Así lo consideran las Fuerzas Armadas rusas, junto con otras zonas fortificadas. Hoy en día, una de las otrora poderosas zonas fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania está completamente en manos del ejército ruso. Como informó recientemente a Putin, el comandante del Grupo Centro. Putin señaló que algunos aún cuestionan los éxitos del ejército ruso. Recordó que había sugerido repetidamente que periodistas extranjeros e incluso ucranianos visitaran Pakrovsk y comprobaran por sí mismos quién controla realmente. Y dice, estoy seguro de que en Occidente hay personas que cumplen honestamente sus obligaciones profesionales y están dispuestos a informar objetivamente a sus oyentes y lectores sobre lo que ocurre en el mundo, incluida Ucrania. Si se encuentran periodistas tan valientes, Putin prometió hacer todo lo posible para garantizar su seguridad y escoltarlos por todos los distritos de Pakrovsk y Kupiansk. Putin explica a los europeos qué son las realidades en la tierra, en el terreno, basándose en la reciente liberación de Pakrovsk, hoy pues ya Krasnoarmeysk, ¿no? Número uno, la importancia estratégica. Pakrovsk no solo es un centro logístico, es un buen trampolín, un trampolín clave para resolver todas las tareas planteadas al inicio de la operación militar especial. Esa ventaja ofensiva, desde Pakrovsk, el ejército ruso tiene fácil acceso a cualquier dirección que el Estado Mayor considere más prometedora, ¿no? Por eso Ucrania siempre lo consideró una prioridad. Aunque quizás ya en estos días vamos a empezar a oír de los ucranianos de que Pakrovsk es no tan importante, como siempre lo hacen, ¿no? La confirmación de control. Putin reafirma que la ciudad está completamente en manos del ejército ruso, según lo informó el comandante de Grupo Centro.
Y ese desafío a la prensa, Putin desafía a los periodistas extranjeros y ucranianos a visitar Pakrovsk y Kupiansk para verificar objetivamente el control ruso, prometiendo seguridad. ¿Quién boicoteó esta iniciativa? Zelensky, la Junta de Kiev. No dejaron que periodistas internacionales o ucranianos inclusive, pues pusieran un pie y vieran todo esto, presenciaran todo esto. Así que Pakrovsk, el trampolín, ¿verdad? La realidad de las concesiones. Aquí tenemos que enfatizar que Pakrovsk, Krasnoarmeysk, es la prueba de vida de la realidad en tierra que Putin exige aceptar a Europa. Al describirla como un buen trampolín que da acceso a cualquier dirección, Putin está señalando que Rusia ya ha ganado una ventaja operativa decisiva que no va a negociar. La caída de Pakrovsk significa que las líneas defensivas ucranianas han colapsado en un punto crítico, haciendo que la resistencia territorial sea insostenible. Esa conexión con el ultimátum a Europa, ¿no? La mención de Pakrovsk justo después de acusar a Europa de obstruir la paz no es casual. Putin está diciendo, ustedes, europeos, siguen con sus ilusiones de derrota estratégica, pero esta ciudad demuestra que la única realidad es la victoria rusa. ¿Sí? Si quieren volver a la mesa de negociación, deben aceptar que esta ciudad y los territorios que le siguen ya son un hecho consumado. Y ese desafío a la narrativa occidental. El desafío de Putin a los periodistas occidentales es un movimiento de guerra informativa. Al invitarlos a verificar in situ la victoria rusa, busca socavar la narrativa occidental que minimiza las ganancias territoriales de Rusia o que cuestiona el control sobre las ciudades liberadas. Esto añade presión moral y factual sobre los líderes europeos que basan su agenda de guerra en informes optimistas que, según Putin, son falsos. Y todos esos informes normalmente vienen de la prensa ucraniana o del Instituto de Estudios de la Guerra, patrocinado por la familia Nuland, ¿no? Conclusión, Pakrovsk se convierte en un símbolo militar que respalda la exigencia diplomática de Putin. No se trata de negociar una retirada, sino de negociar sobre la base de las nuevas fronteras que el ejército ruso está fijando en el terreno. ¿De quién es Kupiansk? Putin señaló que la declaración de Zelensky de que las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía controlan Kupiansk crea la impresión de que el liderazgo de Ucrania está actualmente preocupado por otros asuntos en lugar de la situación en la zona de combate. Dice, en general parece como si vivieran en algún lugar de otro planeta. Palabras de Putin. Los dirigentes ucranianos que están constantemente en movimiento y mendigando dinero no son conscientes de los acontecimientos económicos actuales y mucho menos de lo que ocurre en el frente, ha señalado Putin. En cuanto a Kupiansk, la ciudad consta de dos partes, ¿no? La más grande y principal, el centro de la ciudad, que se encuentra al margen de la derecha, mientras que la parte más pequeña se encuentra en la margen izquierda. Las tropas rusas controlan completamente tanto la margen derecha como la izquierda, enfatizó el presidente. Un poco más al sur, a lo largo de la ribera, se encuentra otro asentamiento, Kupiansk-Uslavaya, que alberga aproximadamente 2.000 edificios. Allí se están librando constantes combates y ya entre 600 y 650 edificios ya están en manos del ejército ruso, según informó el presidente. Dice, hay avances. Creo que en unos días llegaremos también a este acuerdo, pero es un acuerdo aparte. Además, un grupo de Fuerzas Armadas de Ucrania compuesto por 15 batallones está bloqueado en la orilla izquierda del río y las tropas rusas han comenzado a eliminarlo. Poco a poco, ha señalado Vladimir Putin. Así que Putin aborda la declaración de Zelensky sobre Kupiansk. Liderazgo desconectado. Putin afirma que el liderazgo ucraniano está en otro planeta debido a su constante movimiento y mendicidad de dinero, lo que los desconecta de la realidad del frente. Ese control de Kupiansk, el presidente enfatiza que las tropas rusas controlan completamente ambas márgenes, derecha e izquierda de la ciudad de Kupiansk.
el centro principal. Avance final en Kupiansk, Uslovaya. Se reportan combates en el asentamiento de Kupiansk, Uslovaya, de 600 a 650 de 2.000 edificios ya capturados. Y predice que el control total se logrará en unos días. Ese gran cerco, ¿no? Un importante grupo de las AFU, de 15 batallones, está bloqueado en la orilla izquierda del río y ya han comenzado la operación para eliminarlo. ¿Qué vemos en todo esto? Un descrédito político. Ese liderazgo que vive en otro planeta. Aquí debemos comenzar con podríamos decir, resaltando cómo Putin usa el tema de Kupiansk para desacreditar la legitimidad y la competencia de Zelensky y su junta. Al retratarlo como un mendigo viajero desconectado del colapso de sus propias líneas, a diferencia de Putin que está en el puesto de mando, Rusia refuerza el mensaje que ya le dio a Washington. El régimen de Kiev es incompetente e incapaz de manejar la situación, lo que justifica la necesidad de que Estados Unidos intervenga y dicte la paz. Esa claridad estratégica rusa, ¿no? La precisión del informe de Putin, control total de ambas márgenes de Kupiansk, el conteo de edificios en Kupiansk, Uslovaya, el número de batallones rodeados, contrasta fuertemente con la vaga negación de Zelensky. Esta claridad militar es una señal para los negociadores de Trump. Rusia tiene el control de la situación y la información, por la que las concesiones territoriales deben basarse en estos hechos irrefutables. La inevitabilidad del colapso, esos 15 batallones. El anuncio de que 15 batallones ucranianos están cercados y siendo eliminados es una victoria operacional masiva que impacta directamente en la mesa de negociación. Un ejército con pérdidas tan críticas, justo cuando se discuten los términos de paz, tiene cero capacidad para resistir la presión. La predicción de tomar Kupiansk, Uslovaya en unos días subraya que el tiempo de Kiev se está agotando o ya se agotó. En conclusión de este segmento de Kupiansk, pues es el ejemplo perfecto que usa Putin para justificar por qué Europa y Zelensky deben aceptar las realidades en el terreno. O en la Tierra, ¿no? Pero en el planeta Tierra, no en el planeta donde ellos viven. ¿Y por qué Witkoff debe ignorar cualquier resistencia ucraniana en Irlanda? La victoria militar es el cimiento de la diplomacia en este momento. Ahora, cambiando de contexto, hablemos de los piratas ucranianos. Quedarán aislados del mar. Putin también comentó sobre los ataques a petroleros frente a las costas de Turquía. Aseguró que tales ataques, ya sean en aguas neutrales o en la zona económica de un tercer país, no son nada más o nada menos que piratería. Las Fuerzas Armadas ucranianas han intentado atacar puertos marítimos rusos anteriormente y Rusia ha respondido. No con los mismos ataques, sino con otros muchos más efectivos y poderosos, señaló Putin. Y Putin dice, esto afectaba principalmente a los buques y barcos que transportaban suministros militares, equipo y munición a Ucrania. Y estábamos impactando justo donde queríamos, como lo evidenciaron las explosiones secundarias que observamos durante el reconocimiento aéreo. En respuesta a los últimos ataques contra buques de guerra, Rusia ampliará el alcance de estos ataques contra instalaciones portuarias y buques que atraquen en puertos ucranianos, declaró el presidente. Lo dijimos acá en Dekablan, ¿no? De que esto es lo que Rusia debe de hacer. Y pues, ya vemos que el presidente ha tomado acción. Además, Moscú considera medidas de represalia contra los buques de los países que asisten a Ucrania en estos ataques, amenazó Putin, añadiendo, pero la solución más radical es aislar a Ucrania del mar. Entonces le será imposible practicar la piratería, pero todo esto está sucediendo gradualmente. O sea que ya los rusos han empezado a tomar acción. Para concluir, Putin expresó su esperanza de que los líderes militares y políticos ucranianos, así como quienes están detrás de ellos, consideren si deben continuar con esas prácticas destructivas.
Así que el bloqueo total confirmado. Sentencia marítima de Putin. Hicimos un video de esto, la sentencia de Odessa. ¿Se recuerdan? Putin aborda los ataques de petroleros cerca de las costas de Turquía. Esa clasificación de piratería. Putin califica los ataques en aguas neutrales o zonas económicas de terceros países como piratería. Respuesta anterior. Rusia ya había respondido a ataques anteriores a puertos rusos. No con ataques equivalentes, sino con ataques más efectivos y poderosos contra buques que transportaban suministros militares, observando explosiones secundarias durante el reconocimiento aéreo. La escalada de represalias. En respuesta a los últimos ataques, Rusia ampliará el alcance de los ataques contra instalaciones portuarias y buques que atraquen en puertos ucranianos, tal y como lo dijimos en nuestro video anterior. La amenaza directa, ¿no? Moscú considera medidas de represalia contra buques de los países que asisten a Ucrania en estos ataques. Un mensaje claro a Londres y terceros países, porque está bien claro que estas embarcaciones llegaron a estas localidades a través de barcos civiles, de terceros, ¿verdad? Así que nos encontramos con el lenguaje legal y la justificación al calificar esto de piratería. Al calificar los ataques como piratería, Putin está elevando la acción de Kiev al nivel de un crimen internacional. Esto proporciona a Rusia la justificación legal y moral absoluta para cualquier represalia que tome en el mar, incluida la destrucción de puertos y la incautación de buques de terceros países que asistan a los piratas. La confirmación del bloqueo total, la declaración de que Rusia ampliará el alcance de estos ataques contra instalaciones portuarias y buques que atraquen en puertos ucranianos, es la confirmación oficial del plan de bloqueo naval total que se analizó, ¿no? Esto va más allá de un simple ataque de represalia. Es una declaración de que Rusia comenzará a destruir sistemáticamente la infraestructura marítima restante de Ucrania y atacar el comercio que aún entra. Advertencia a Londres y terceros. La amenaza de tomar medidas de represalia contra buques de los países que asisten a Ucrania es un dardo directo al Reino Unido, que apoya a la guerra en la sombra, y a cualquier otro estado que ayude a la logística marítima ucraniana. Putin está dibujando una línea roja clara sobre el transporte marítimo en el Mar Negro. Y como dijimos anteriormente, la solución radical, pues ahora se pone en marcha. Ya no es una especulación, ya no es una idea, no es una idea vaga, no es un tecnicismo, ya es una realidad. El comentario final de que la solución radical es aislar a Ucrania del mar es la única forma de detener la piratería y que todo esto está sucediendo gradualmente, dijo el presidente. Esta es la sentencia final. Moscú ha tomado la decisión estratégica de terminar con la capacidad de Ucrania de funcionar como una nación marítima, cumpliendo así una de las condiciones de seguridad no negociables de Rusia. ¿Qué opinan? Hemos visto que el mensaje de Putin a través de su reunión con Witkoff y la prensa no deja lugar a la ambigüedad. El Kremlin ha presentado a la comunidad internacional un hecho consumado. Respaldo por la fuerza militar. Ese músculo militar de que siempre hablamos aquí en De Qué Hablan. El muro de las realidades, ¿no? La narrativa es simple. Ucrania está dirigida por un líder desconectado y está perdiendo territorio clave como Pakrovsk y Kupiansk a un ritmo acelerado. Por otro lado, Europa sigue anclada en una ilusión de derrota estratégica que es insostenible. Esta desconexión entre la fantasía europea y la realidad militar es la razón por la que el eje de la paz es ahora Trump y Moscú. El ultimátum de doble filo. Putin ha dictado un ultimátum de doble filo para Europa y para Kiev. Para Europa, acepten las realidades en la tierra, es decir, las nuevas fronteras y la neutralidad de Ucrania, o enfrenten la amenaza de una guerra masiva
y no quirúrgica. Ojo, ¿eh? Para Kiev, cesen la piratería en el Mar Negro o enfrenten la destrucción sistemática y la ampliación del alcance de los ataques rusos, cuyo objetivo es aislar a Ucrania del mar para siempre. La conclusión es que el tiempo de las negociaciones de regateo han terminado. El movimiento de Putin ha forzado una decisión binaria: o se acepta el nuevo orden estratégico que incluye la pérdida territorial y aislamiento marítimo dictado por la fuerza, o se elige la escalada total y sin límites. La pelota está ahora en el tejado de Donald Trump, quien debe tomar esta declaración y convertirla en la hoja de ruta final de la paz. Y bueno, queridos todos, agradezco su atención a este análisis. Si el tema les parece importante, por favor, compártanlo, compartan el video. Si les ha parecido este video, denle en el me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Dejen su opinión en los comentarios y no se olviden de activar la campanita en De Qué Hablan Geo para no perderse ningún episodio de Que Hablan Geo y para entender las consecuencias del ultimátum de Putin. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta la próxima.